Y el día de hoy termino con la miniserie de mensajes a que titulé Familias Inquebrantables por este congreso que estaremos teniendo viernes y sábado. Y quiero animarte a que si te perdiste alguno de los dos mensajes anteriores, los puedas escuchar en cualquiera de nuestras plataformas, en YouTube o en Spotify, y que puedas escuchar y aprender acerca de matrimonios con el mensaje que titulé Hasta que la muerte nos separe. Y el mensaje de la semana pasada que titulé Los padres que todo hijo necesita. Entonces, creo firmemente que el Señor va a hablar a tu vida, va a fortalecer tu familia y va a llevar tus relaciones hacia lo que Él ha planeado para ti. El día de hoy he titulado a este mensaje Hijos de verdad. Hijos de verdad. Y mientras yo estaba escribiendo este mensaje, se me venía a la mente lo siguiente, ¿sabes? Cuando escuchamos mensajes como estos, tendemos a pensar siempre en alguien más. Podemos decir, bueno, es que yo soy padre, tengo a mis hijos y por lo tanto creo que es para mis hijos este mensaje. Sin embargo, el Señor me recordaba que muchos de nosotros, aun cuando somos padres, seguimos teniendo la bendición de poder ser hijos, porque nuestros padres todavía están con nosotros. Y quiero animarte a que el día de hoy te desprendas de tu identidad de padre y que puedas escuchar este mensaje también como un hijo, ¿ok? Si tienes a tus padres todavía contigo, escucha este mensaje como un hijo. Y al final también quiero ministrar un poco para aquellos hijos que han perdido a sus padres y que el día de hoy pues ya no están con ellos. Así es que, ¿por qué no me acompañas a Lucas 2, 41 al 52? Lucas 2, 41 al 52. Esta historia es muy interesante, seguramente la has escuchado. Dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y sus amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. He titulado este mensaje, como ya lo dije, Hijos de verdad, hijos de verdad. Señor, gracias por tu amor. Gracias por esta hermosa iglesia llamada Agape Sur. Yo te pido que el día de hoy tú sigas hablando a nuestras vidas, sigas confrontándonos con tu palabra y que juntos podamos hacer tu voluntad y ser hijos de bendición para cada uno de nuestros padres y que nuestras familias sean fortalecidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? La mayoría de las veces, o al menos en nuestro país, el tema de las herencias es bastante controversial. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, historias de hijos que recibieron una herencia de parte de sus padres y que en un abrir y cerrar de ojos la perdieron por completo. Hemos estado cerca de hombres y de mujeres bajo esa circunstancia y es doloroso, ¿verdad?, ver cómo padres trabajaron durante muchos años para poder entregar una herencia a sus hijos y que esta herencia se menospreció, se malgastó y tantas cosas. ¿Sabes?
heredar a nuestros hijos un bien material es un deseo que en la mayoría de los padres existe, ¿verdad? Aún aquellos que quizá no tienen un bien para sus hijos, desearían tenerlo para poder entregarlo. Sin embargo, hay una anécdota registrada en algunos periódicos ingleses que narra un acto de amor insólito. Y esta es una acción que un hijo, ¿verdad?, llevó para con sus padres antes de morir. Y la historia es protagonizada por un muchacho de 14 años que se llamaba Simón. Simón fue diagnosticado con leucemia a sus tan solo 14 años. Esto se dio en una consulta que él junto a su papá tuvieron frente al médico que los estuvo apoyando y diagnosticando durante mucho tiempo. Y en aquella consulta, Simón no solo recibió ese diagnóstico, sino que también recibió la noticia que su esperanza de vida era de únicamente un año. Es decir, había una gran probabilidad de que Simón partiera a la presencia de Dios a los 15 años y así fue. Sin embargo, durante el último año de vida, Simón nos dejó una lección que es bastante inspiradora para cada uno de los que la escuchamos. Los periódicos ingleses dicen que días después de que Simón y su papá salieron de estas consultas, ¿verdad?, tan dolorosas y tan tristes, una asociación, una fundación llamada Los Sueños se Hacen Realidad, se acercaron con la familia de Simón y les explicaron un poquito acerca de lo que ellos hacían, ¿verdad? Ellos trabajaban con personas que estaban a punto de morir o de la cual su esperanza de vida era demasiado corta y les preguntaban acerca de cuál era ese sueño que les gustaría haber hecho realidad antes de morir, y ellos como asociación, sin importar el precio, sin importar lo que tuviesen que hacer, trataban de cumplirlo. Y la familia accedió, y entonces esta fundación se entrevistó con Simón. Y la respuesta que Simón dio a los entrevistadores les dejó boquiabierto. Le preguntaron: Simón, ¿cuál es ese último sueño que te gustaría haber hecho realidad antes de que mueras? Y Simón expresó que él estaba muy preocupado porque a lo largo de toda su enfermedad él había visto a sus padres batallar financieramente en diversas ocasiones. Y Simón no podía concebir cómo es que después de que él partiera a la presencia del Señor iba a quedar en su familia, ¿verdad? Porque los gastos que ellos habían hecho habían sido demasiado pesados. Y la respuesta que Simón le dio a esta fundación era que él no quería acreditar ese deseo para sí mismo, sino que su más grande deseo era que su familia pudiera sostenerse económicamente una vez que él no estuviera. Y Simón aquel día, ¿verdad?, rompió con lo establecido, rompió con las costumbres y renunció a su último sueño para dárselo a su familia. Simón dice esta historia que pidió que a su padre se le entregara una podadora eléctrica para que una vez que Simón partiera a la presencia de Dios, su padre pudiera tener un trabajo para sostener a los de su casa. Aquel día Simón no pidió nada para sí mismo, sino que renunció a su último sueño. ¿Sabes? Hay muchas razones por las que estas historias son tan conmovedoras. Sin embargo, el hecho de que no sea tan común escucharlas las hace todavía más especiales. Constantemente escuchamos, ¿verdad?, de padres que están dispuestos a renunciar a sus sueños con tal de que sus hijos cumplan los suyos. Pero lamentablemente no sucede lo mismo cuando se trata de un acto de amor de los hijos hacia los padres. Antes de empezar a prepararme y escribir este mensaje, una de las cosas que yo hago, ¿verdad?, es empezar a buscar libros, empezar a estudiar un poco, leer algunos artículos, empezar a buscar testimoniales. Y sabes, es sorprendente cómo Internet está lleno de herramientas para ayudar a las personas a convertirse en buenos padres, pero hay muy poco material
para ayudar a las personas a convertirse en buenos hijos. Si tú y yo buscamos, ¿verdad?, material de ayuda, autores, nos vamos a dar cuenta que hay un sinfín de autores que hablan a los padres. Y si tú y yo buscamos, ¿verdad?, herramientas como hijos para ser buenos hijos, nos daremos cuenta que hay muy pocas. ¿Será que hemos creído la mentira de que los padres son 100% responsables de mantener una relación saludable con sus hijos? ¿O será que el mundo nos habrá hecho creer que los padres siempre son los culpables cuando las cosas no van bien con sus hijos? O quizá la culpa que constantemente habita en el corazón de los padres ha provocado que los hijos se deslinden de toda responsabilidad por tener una relación sana con sus padres. ¿Será que hemos cedido ante la tentación de abrazar el conocimiento humano más que la verdad que está escrita en la palabra de Dios? El día de hoy quiero hablarte inicialmente acerca de 3 responsabilidades que, sin importar nuestra edad, todo hijo tiene para con sus padres. Y la primera responsabilidad es la honra. Deuteronomio 5:16 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sabes? Deuteronomio 5:16 no es el único versículo que aparece en la palabra de Dios que nos anima a honrar a nuestros padres. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar este mandamiento de parte del Señor. Ahora, hay 2 cosas interesantes que tú y yo podemos notar en este versículo. El primero es que es un mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo llevamos a cabo el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, habrá una promesa que recibiremos. Y la primera de ellas es que tendremos largura de años, es decir, viviremos por mucho tiempo en esta tierra. Pero no solamente se nos dará una largura de años, sino que viviremos de manera plena. Eso es lo primero que podemos observar en este versículo. Lo segundo es que, además de que este versículo es un mandamiento con promesa, podemos reconocer que este versículo o este mandamiento no es un mandamiento condicional. Es decir, el Señor nos dice: para que tú honres a tu padre y a tu madre, entonces tu papá y tu mamá tienen que hacer esto. Para que tú le des honra a tu padre y a tu madre, quizá tus papás tienen que ser eso que tanto quisiste que fueran durante muchos años. No, la honra a nuestros padres es un no negociable de parte de Dios. Es un mandato que el Señor quiere que llevemos a cabo sin importar la circunstancia por la cual estemos atravesando. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es una de las grandes barreras que nos impide honrar a nuestros papás. Hay personas que al escuchar este mensaje pueden decir: bueno, pastor, es que si usted supiera todo el daño que mis papás me han hecho, probablemente no me estaría animando a que yo los honrara. Y sabes, muchas veces esos argumentos pueden ser bastante sólidos. Hay personas que fueron abusadas por sus padres, hay personas que fueron abandonadas por sus padres, o hay personas que a lo mejor constantemente fueron humilladas por sus papás y esto les impide honrarles. Sin embargo, la palabra de Dios es la última autoridad que debe de regir nuestras vidas. Y si el Señor dice que debemos de honrarlo, entonces tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, otra de las barreras que hay para honrar a nuestros padres es justamente la confusión entre qué es honrar y qué no es honrar. Hay muchos papás que dicen: pastor, es que mi hijo no me honra porque no hace lo que yo le digo que haga. Y sabes, cuando enfrentamos este tipo de circunstancias y quizá las ordenanzas que el papá está dando sobre la vida de su hijo no tiene un fundamento en la palabra de Dios, el hijo no tiene por qué obedecer eso que el padre le está diciendo que haga cuando no hay un fundamento bíblico que le sostenga.
Y encontré 5 formas prácticas en las cuales tú y yo podemos llevar a cabo honra para con nuestros papás. Y la primera de ellas es orar por nuestros padres. Cuando tú y yo oramos por nuestros papás, entonces estamos honrándoles. Pero también cuando tú y yo renunciamos a la crítica hacia nuestros padres, les estamos honrando. Hoy en día es muy fácil, ¿verdad?, que de nuestra boca broten palabras de crítica. Incluso para muchas familias es normal. Pero una vez que tú tomas la decisión de renunciar a la crítica, entonces comienzas a honrar a tus papás. Pero hay una tercera que me encanta, y es reconocer las buenas obras que nuestros papás han hecho sobre nuestra vida. Una de las cosas que a mí más me llenó, ¿verdad?, de alegría cuando me aceptaron en la universidad era saber que la educación universitaria a mis papás no les iba a salir tan cara. A mi papá, ¿verdad? Y entonces ya al final del día, haciendo cuentas, me di cuenta que pues no le salió tan barata como creía, ¿verdad? Yo recuerdo que cada mañana que yo despertaba, mi papá dejaba 2 cantidades sobre la mesa. La primera era la cantidad que le dejaba a mi mamá para hacer la comida. Y a un lado, todas las mañanas, había 100 pesos para mí. 50 pesos para la gasolina y 50 pesos para mi lonche, decía él. Y entonces, a mí recordar el buen proveedor que fue mi papá durante toda la vida que yo estuve con ellos, me lleva a recordarlo con gratitud. Pero muchas veces las críticas hacia nuestros padres opacan la gratitud que deberíamos de tener como hijos para con las cosas que ellos hicieron a nuestro favor. Así es que en lugar de estar reconociendo o recordando constantemente errores de tus padres, reconoce sus buenas obras. También una cuarta forma en la cual podemos honrarlos es sirviéndoles y actuando con paciencia. Sabes, muchas veces cuando tenemos una edad que ronda entre los 18 y los 30 años, los papás, ¿verdad?, sobre todo en esa era de la tecnología, nos buscan para que puedan ellos quizás hacer ciertos trámites, para que puedan acceder a ciertas cosas que saben que nosotros tenemos la capacidad de enseñarles. Pero muchas veces la falta de paciencia hacia nuestros papás nos impide honrarles. Pero quiero recordarte algo. Durante los primeros años de tu vida, tus padres tuvieron que tenerte paciencia para enseñarte a hacer las cosas más básicas para que pudieras sobrevivir. Así es que si tú quieres honrar a tus padres, deberás de actuar con paciencia. Recuerda que la honra a nuestros padres no es negociable. Dios desea que lo hagamos con el corazón y con la actitud correcta. Porque muchas personas dicen, bueno, pues yo oro por mis papás, pero no quiero orar, porque tienen un corazón y una actitud incorrecta. El Señor no solamente quiere que lleves a cabo estas cosas, sino que las hagas de corazón y con una actitud correcta. La segunda responsabilidad que el Señor demanda para con los hijos hacia sus padres es la obediencia. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Sabes, a menudo la obediencia refleja la condición del corazón humano. Una persona que constantemente lucha con obediencia está propenso a atravesar por momentos de gran dolor a lo largo de su vida. Cuando tú escuchas a personas que constantemente están atravesando por tristezas o por circunstancias de dolor y les preguntas qué sucede, en muchos de ellos puedes encontrar un común denominador, y es la falta de obediencia. El Señor desea que tú y yo podamos obedecerle a Él, pero también a nuestros padres. Si deseas vivir seguro, entonces obedece a Dios y obedece a tus padres. Dios desea que como hijos obedezcamos a nuestros padres, porque sus palabras traen consigo deseos de protección, experiencia
y amor. Dicen algunos papás, no, hijo, en lo que tú vas, yo ya vine. Yo ya fui, vine y regresé 3 veces. Por eso te digo que no hagas esto. Y es verdad. Nuestros padres tienen la experiencia para poder dirigir nuestras vidas. Obediencia a nuestros padres es una responsabilidad que Dios espera que llevemos a cabo como hijos. Y tengo un consejo para los papás. Asegúrate de que tus instrucciones y palabras estén fundamentadas en la Biblia. Asegúrate que el consejo y las indicaciones que des a tus hijos estén fundamentadas en la palabra de Dios. Y la tercera responsabilidad es la atención. El Señor demanda de los hijos que atendamos a nuestros padres. Proverbios 23:22 dice lo siguiente: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sabes? Dios desea que sin importar la edad, como hijos, sigamos atendiendo la vida de nuestros padres. Una declaración muy triste, ¿verdad? Que constantemente podemos escuchar de padres que probablemente se encuentran ya en la tercera edad, en una etapa de ancianos. Mis hijos no me entienden. Mis hijos no están conmigo. Y sabes, el Señor demanda eso de cada uno de nosotros como hijos, sin importar la edad. Ahora, el Señor no nos pide que demos algo de baja calidad. Cuando el Señor nos está hablando de que atendamos la vida de nuestros papás, tiene que ver con 2 cosas. La primera, escuchar, y la segunda, apreciar. Los últimos años de la vida de mi abuelo estuvieron marcadas por diferentes situaciones, ¿verdad? Una caída que lo llevó a partir de este mundo, pero yo recuerdo que una de las cosas que me propuse un poco en los últimos años de su vida fue a visitarlo, no tanto como mis hermanos, porque mis hermanos tuvieron una relación más cercana y más profunda con él, y yo no tanto, ¿verdad? Pero en los últimos años, cuando mi mamá iba a casa, yo trataba de acompañarla. Ya lo que mis hermanos decían acerca de mi abuelo era que mi abuelo siempre contaba la misma historia. Que llegaba un momento en el cual él empezaba en el punto A y sabían por dónde iba a pasar y sabían dónde iba a terminar. Y sabes, a mí me tocó escucharlo. Más de una vez yo estuve presente cuando él contaba la misma historia. Y escucharlo, ¿sabes? Y prestar atención a sus palabras es un mandamiento que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Probablemente cuando se trate de escuchar y atender a nuestros padres, no nos sintamos lo más cómodo posible, ¿verdad? Pero los más beneficiados y los más bendecidos son ellos cuando tú y yo prestamos atención y escuchamos con delicadeza sus necesidades. Honra, obediencia y atención son 3 cosas que el Señor demanda de la vida de cada hijo para con sus papás. Ahora quiero cerrar con esto. Hay 3 decisiones que el día de hoy puedes tomar para fortalecer tu relación como hijo con tus papás. Y sabes, las primeras 2 son un aprendizaje que viene muy de mi corazón, un aprendizaje que en estos últimos meses me ha tocado llevar a cabo, y espero que sea de bendición para ti también. La primera decisión que puedes tomar para fortalecer tu relación de hijo con tu padre es: no confundas tu rol. No confundas tu rol. Génesis 2:24 dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los 2 se convierten en uno solo.
Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Sabes, constantemente tenemos la oportunidad de trabajar con familias y es parte del ADN de las iglesias de Ágape. En un inicio el nombre oficial de la iglesia era Centro Familiar Cristiano Ágape, porque hay un ADN en nuestro corazón como pastores de dedicarnos al fortalecimiento de las familias. Y una de las raíces que podemos encontrar constantemente en medio de los conflictos familiares es justamente que cada uno de los miembros está luchando por desempeñar un rol que no le corresponde. Confundir el rol que tenemos que llevar a cabo en nuestra familia produce mucho dolor. Por ejemplo, los padres que se comportan como hijos, llenos de inmadurez, con muy poco carácter para hacerle frente a la vida que como familia tienen por delante. Y entonces ves a padres comportándose como niños, jugando un rol que no les corresponde llevar a cabo. Pero también hay hijos que buscan convertirse en padres. Y por la falta de autoridad y de liderazgo, ¿verdad?, en medio de su familia, ellos deciden, ¿verdad?, tomar el rol de padres y están ahí arrastrando, ¿verdad?, y luchando por sacar a su familia adelante. O también están los padres que se comportan como esposos o esposas de sus hijos. Aún, ¿verdad?, cuando el hijo ya se ha casado, pareciera que la esposa es la mamá, o pareciera que el esposo es el papá, y entonces están llevando a cabo un rol que no les corresponde. Pero ¿sabes algo? También hay hijos que se comportan como el esposo o la esposa de sus papás. Y este fenómeno surge mucho cuando hay un quebrantamiento entre los padres, cuando hay un distanciamiento entre papá y mamá. Y cuando uno de los dos tiene mayor apego hacia papá o hacia mamá, entonces el hijo, ¿verdad?, toma un partido y dice: como mamá está sufriendo y no hay un esposo que la proteja, entonces yo me voy a convertir en ese esposo para que mi mamá no sufra. Pero lo que no sabes es que al tomar uno de esos dos bandos, terminas deshonrando al otro. Y entonces todas y cada una de las promesas que trae la honra establecidas en la palabra de Dios dejan de ser accesibles para ti y para mí. Porque el Señor no nos pide que honremos a papá o a mamá únicamente. El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Hijos, vivamos el rol de hijos, que es el único que Dios nos ha dado. Hay necesidades que tú y yo no podremos suplir que nuestros padres tienen. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen: es que ¿cómo voy a dejar a mi mamá o a mi papá sufriendo, ¿verdad?, por la circunstancia que está atravesando en su matrimonio? Mira, tú no eres el Espíritu Santo. Tú y yo podemos llevarlos a la presencia de Dios para que en ese lugar ellos puedan sanar sus heridas. Así es que si tú quieres fortalecer tu papel como hijo, por favor, no confundas tu rol. Llevar a cabo un rol que no te corresponde terminará siendo cansado, desgastante y terminará fracturando tu relación como hijo. Segunda decisión que puedes tomar para fortalecer tu papel como hijo: reconoce que tus padres tienen una historia. Reconoce que tus padres tienen una historia. Deuteronomio 32, del 7 al 8. Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número
de su corte celestial. Hace algunos meses operaron a mi papá. Fue una operación muy sencilla, pero como mi papá y yo somos bien llorones, pues él estaba llorando, ¿verdad? Y recuerdo que llegó al hospital, ¿verdad? Era una clínica pequeña, llegó mi mamá, llegó uno de mis hermanos, llegué yo y llegó un tío. Y mi tío empezó a contarnos algunas anécdotas de la familia de mi papá. Y cuando yo estaba escuchando a mi tío hablar, entendí muchas cosas del comportamiento de mi papá en la actualidad. Y recuerdo que todavía, ¿verdad? Cuando él estaba hablando, él se fue y yo me quedé con mi mamá y dije, mamá, ¿es cierto? Y ella me dice, sí. Hay muchas cosas que tu papá padeció, por las cuales tu papá atravesó, y todo lo que dijo tu tío es cierto. Y sabes, yo en ese momento pude entender que así como yo, mi papá y mi mamá tienen una historia. Y sabes, al igual que nosotros como hijos, nuestros padres fallarán, se equivocarán y nos lastimarán. Sin embargo, muchas veces todas esas acciones que provocan heridas en nuestro corazón son consecuencia de la historia por la cual ellos han atravesado. Y aquí es donde muchos patrones comienzan a tomar sentido. Y te das cuenta, ¿verdad?, que quizá tu papá, hombre, fue un hombre seco, ¿verdad?, un hombre que no expresaba muchos sentimientos, porque vivió en un hogar donde esa era la normalidad en cada uno de los integrantes de esa familia. Y entonces tú comienzas a entender el porqué de tus papás son como son. Y la mejor decisión que tú y yo podemos tomar cuando hemos conocido la historia de nuestros padres es otorgarles gracia y misericordia. Quiero preguntarte, ¿conoces el pasado de tus padres? ¿Sabes cuáles han sido los momentos que más tristeza han provocado en su corazón? Si tú y yo queremos fortalecer nuestra relación para con nuestros padres, entonces tendremos que reconocer que nuestros padres tienen una historia. Conocer la historia de nuestros padres nos ayudará a entender mucho mejor sus comportamientos, palabras y acciones hacia nosotros. Lo tercero, y con esto termino, no sé si esté Ale por ahí, me pueda ayudar con el teclado. La tercera decisión que tú y yo podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro rol como hijos para con nuestros padres es perdonar. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos. Me encanta cómo inicia este versículo, porque aparte muchas veces la falta de comprensión es lo que nos impide perdonar. Y comprensión es como, ponte en el papel del otro. O sea, comprende lo que ha atravesado. Un amigo mío dice, una de las cosas en las cuales yo pienso cuando alguien me lastima es que quizá esa persona no está pasando un buen día, o que esa persona que me trató mal o me habló mal está atravesando por una lucha personal, y que lo que está haciendo, ¿verdad?, es únicamente la respuesta de su carne ante la situación que está viviendo. Y Colosenses me encanta porque dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdone todo al que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sabes, hay muchos ingredientes y el viernes vamos a hablar de esto. Yo te animo a mi compre sus boletos, pero hay muchos ingredientes que tienen que estar presentes en familias, y uno de ellos es el perdón. Una familia que no tiene como hábito el perdón
es una familia que no vive pleno. Pero creo que más que en la familia, el perdón es un ingrediente que debe de estar presente en la relación padres e hijos. Hace algunos meses, ¿verdad? El pastor Arturo decía, es bien sencillo para un padre perdonar a su hijo. Y yo sé que alguien dirá, no es cierto, el mío no me ha perdonado, ¿verdad? Pero la mayoría es sencillo, porque es como una especie de compasión y amor que tenemos para con los hijos. Y a lo mejor, ¿verdad? Tu papá ya ni se acuerda de la ofensa que dices que te hizo, pero es fácil para un papá perdonar a sus hijos. Pero qué difícil es que un hijo perdone a sus padres. Decía el pastor, no tenemos que mandar al encuentro con Jesús para que perdone a su papá o a su mamá. Lo tenemos que mandar con psicólogos, con consejeros que entren a un proceso, ¿verdad? Para perdonar a sus padres. Cuando el padre tiene esa naturaleza dentro de sí por perdonar rápido. ¿Sabes? Creo que muchas de las veces la razón por la cual no perdonamos a nuestros padres es por ingratitud. Porque nuestro cerebro es súper bueno para borrar de la mente aquellas cosas por las que debemos de estar agradecidos. Y el número de cosas que nos ofendieron de forma muy fácil superan aquellas que trajeron bendición a nuestra vida. Una de las decisiones que yo tomé hace tiempo fue la de perdonar a mi papá. Y ahora que estamos en el encuentro con Jesús de mujeres, estaban ustedes. Lucas y yo andábamos ahí como peregrinos, ¿verdad? Casa por casa. Y llegamos a la casa de mis papás. Y mi papá ese día se sentía un poco mal, ¿no? Pero como que ver a Lucas le despertó un poco. Y Lucas traía su bicicleta en la parte de atrás. Y le dijo, vente, vamos a darte una vuelta en la bici. A Lucas no le diga dos veces porque él ya te tiene en el parque Cangamaca, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez nos salimos. Iba mi papá, iba Lucas, iba yo. Y en ese momento recordé que eso que estaba viviendo esa tarde fue una de las razones que me orilló a iniciar el viaje de perdón para con mi papá. Poder disfrutar de los últimos años de vida que a él le quedaran o que a mí me quedaran, y que él pudiera disfrutar de mis hijos. Y tengo unas fotos ahí donde el abuelo está corriendo y le avienta la pelota y ¿sabes algo? En ese momento recordé que una de las mejores decisiones que puedo tomar como hijo es la de iniciar el viaje del perdón para con mis padres. Inicia el viaje del perdón. Algo que también hemos aprendido como iglesia es que no te puedo obligar a perdonar de forma inmediata. Muchas veces el perdón requiere de un viaje por el cual tienes que dar un paso y otro hasta que digas, estoy lista o listo para iniciar, para otorgar un perdón genuino a esa persona que me lastimó. Y sabes, tiene mucho sentido, porque muchas veces no fueron palabras las que marcaron tu relación para con tu papá. Quizás fueron abusos, quizás fue un abandono, o quizás fueron humillaciones. Y quizás sacar esto de forma rápida no es sencillo, pero yo quiero proponerte algo el día de hoy de parte del Señor. Comienza el viaje del perdón. No va a ser fácil, pero más vale iniciar hoy que nunca haberlo hecho. Comienza el viaje del perdón. Que los años que te resten de vida, y si tus padres todavía están aquí en la tierra, que los años que le resten a ellos puedan ser años de disfrute, donde no haya nada de lo cual te estés arrepintiendo,
si es que el Señor decide llamarlos a ellos primero a su presencia. Y que no haya ninguna circunstancia con la que te hayas quedado en ti con las ganas de disfrutar si el Señor te llama primero a ti a su presencia. Inicia el viaje del perdón hoy. En verdad, te lo puedo decir como un testimonio personal. Es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Ponte de pie, por favor. Y no cierras tus ojos. Señor, queremos ser hijos de verdad. El día de hoy reconocemos que tu palabra es la máxima autoridad en nuestras vidas. Que tu palabra está por encima de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y queremos obedecerla. Señor, haz de cada hijo que esté en este lugar un hijo que honra, un hijo que obedece, un hijo que atiende. Recuerda que no me estoy refiriendo únicamente a hijos jóvenes. Si tú eres una persona adulta y tienes a tus padres, esta oración también es para ti. Señor, oro en el nombre de Jesús para que si hemos estado queriendo llevar a cabo algunos roles incorrectos en nuestra relación como hijos, el día de hoy tomemos la firme decisión de abandonarlo. Solamente somos hijos. Y como hijos nos corresponde honrar. Perdónanos, Dios, porque hemos querido ocupar un lugar que no nos corresponde. Perdónanos, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tú puedas restaurar la relación de los padres para con los hijos para con los padres. Reconocemos que nuestros padres tienen una historia. Reconocemos que así como nosotros padecimos, ellos han padecido. Reconocemos que hay heridas que ellos tienen en su corazón que quizá no han sido sanadas. Danos gracia y danos misericordia para responder de esa forma ante esas historias. Ora en el nombre de Jesús. Aquí quizá hay más de uno que es hijo, pero sus padres han partido a la presencia de Dios. Oro para que si hay alguna herida en tu corazón que no alcanzaste a resolver mientras tus padres vivían aquí en la tierra, oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo en este momento esté visitando tu corazón y esté trayendo una sanidad y una libertad. Si es tu caso, si reconoces que estás con una herida presente en tu corazón, pero tus papás ya no están aquí, han muerto, han ido a la presencia de Dios, pon tu mano en el corazón. O aún quizás si no tienes ya contacto con tus papás, pon tu mano en el corazón. Señor, tú prometiste que si nuestro padre o nuestra madre nos abandonaba, tú con todo nos recogerías. Y yo oro en el nombre de Jesús por estas personas que son huérfanos, aún adultos, pero que hay una herida cargando en su corazón a causa de su relación con sus padres. Yo oro en el nombre de Jesús para que la palabra que aprendimos el día de hoy traiga sanidad y sea como un ungüento, Dios, para sus almas. Padre, que aun cuando sus papás no estén, ellos puedan perdonar. Sana heridas. ¿Por qué no levantan todas sus manos aquí? Señor, el día de hoy renunciamos a patrones destructivos. Vamos, renuncia a patrones destructivos. Patrón destructivo quizá
es continuar con la ira que aprendiste en tu casa. Un patrón destructivo es quizá continuar con la falta de perdón que aprendiste en tu casa, con la necesidad de venganza, cualquier patrón. Señor, el día de hoy renunciamos a patrones destructivos. Y oro en el nombre de Jesús para que ningún pecado, sea cual sea, pecado de adulterio, que quizá vivimos cuando éramos niños, oro en el nombre de Jesús para que adulterio no se repita en los hogares que ya formamos o que estamos por formar. Oro para que como hijos podamos estar bajo la identidad del Rey de Reyes, de nuestro Padre Celestial. Todo esto por el poder de tu Espíritu Santo y por la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz. Bendice a cada familia, Señor. Oro para que este viernes y sábado, la obra que iniciaste desde ya, la puedas completar y la puedas consumir. Te doy gracias porque eres bueno siempre. Bendice a cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.